Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en la cita diaria de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, repetición a las 5:30 de la mañana. Gracias a las personas quienes nos escriben al correo. Yo personalmente respondo los correos. También he dialogado con muchas personas a quienes telefónicamente nos llaman y dicen no podemos llamar al programa porque no nos da el tiempo. También las hemos atendido. De hecho, hoy nos pasó una anécdota muy agradable. Una gerente de una entidad bancaria muy reconocida en nuestro país dice que es abogada, que no se pierde el programa, que aprende muchísimo, y eso es muy interesante porque no solamente los televidentes del común, sino también los profesionales del derecho, los estudiantes, entre todos construimos el conocimiento jurídico. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico. Hoy vamos a hacer, digamos, un énfasis especial con relación a los fondos privados de pensiones, porque se nos ha venido advirtiendo que muy probablemente habría, no se sabe si este año o el entrante, una reforma pensional, y es muy importante que usted, empleado, trabajador independiente, conozca hoy cómo funcionan los fondos privados, porque generalmente es un tema que dejamos de lado y solamente lo vamos a revisar cuando nos vamos a pensionar y ya hay poco que hacer, o cuando hay que demandar, o cuando faltan un montón de semanas que usted nunca reclamó. Entonces sí es interesante que sepamos esto, y por eso lo vamos a hacer con el doctor Sandro Sánchez Salazar. El doctor Sandro Sánchez Salazar es abogado, litigante, es docente universitario, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, también invitado permanente a la OIT para hablar de temas del derecho al trabajo, al derecho internacional del trabajo. Y pues gracias por estar con nosotros. Usted va a estar con nosotros los miércoles y de su firma van a estar también otros profesionales hablando sobre otros temas. Juan Carlos, muy buenas tardes, o muy buenas noches mejor. Un saludo muy especial para todos los televidentes, y efectivamente trataremos de asistir los miércoles muy cumplidamente al programa, a tratar de dar una cultura en materia jurídica en diferentes áreas del derecho, tanto el área laboral como seguridad social o de tipo civil, o el derecho societario y también el derecho tributario, entre otras áreas. De hecho, la semana anterior estuvo con nosotros acá su hermano, que muchos televidentes y abogados nos dicen, se parece mucho al doctor Sandro. Su hermano Sergio estuvo acá, estuvimos hablando con él sobre el tema de accidentes de tránsito, de las pólizas de seguros, del SOAT, y fue un programa interesante porque la gente va aprendiendo también sobre esto. Dicho esto, doctor Sandro, empecemos entonces. ¿Qué quisiera usted hoy explicar sobre fondos privados? ¿En qué cree usted que la gente de pronto se está equivocando un poco cuando elige? Claro que no queremos satanizar. No. Fondos privados tienen cosas buenas, pero también hay cosas que la gente no conoce. Claro, no. Lo que pretendemos es, como ahora lo dije, una cultura en materia jurídica y hoy especialmente en materia de seguridad social en pensiones, explicándole a la gente qué es el régimen de ahorro individual, lo que comúnmente la gente dice, los fondos privados de pensiones. Lo primero que hay que decir es que ese régimen es un régimen pensional que también reconoce pensiones, que son la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes. Pero ¿qué es el régimen? Hombre, es un conjunto de instituciones, de normas, de procedimientos que se encargan de administrar los recursos privados y públicos para efectos de reconocer pensiones. Es como así, listo. Yo llego y voy a afiliarme en pensiones, entonces tengo que tomar una decisión, me voy para el régimen público o el régimen privado, y como usted lo dice, no podemos satanizar el régimen privado en materia pensional, porque también el régimen pensional privado pensiona, pero hay que hacer un análisis si efectivamente le conviene más a una persona en un momento dado. Entonces la persona se afilia, escoge una administradora de las que conocemos en el mercado, y esa administradora se va a encargar de administrar los recursos que esa persona va a depositar en una cuenta que la van a denominar cuenta de ahorro individual. Ahí va a depositar ¿qué? Las cotizaciones que mes a mes, como trabajador dependiente o como trabajador independiente, tiene que realizar. Como es una cuenta de ahorro individual, esa cuenta de ahorro individual va a generar unos rendimientos. Esos rendimientos van a estar estipulados como mínimo por el mismo Estado. Le va a decir a esas administradoras, bueno, usted tiene que dar un rendimiento mínimo, digamos, del 8%, del 9%, del 12%, en fin. Y esos recursos van a generar rendimientos, y con los dineros que yo tengo acumulado en esa cuenta de ahorro individual son los que me van a servir para apalancar o para financiar la pensión a la cual yo quiero acceder, es decir, a la pensión de vejez, a la pensión de sobrevivientes o a la pensión de invalidez. Doctor Sandro, vamos a detenernos un segundito porque ya tenemos televidente. Claro. Don Juan José de Copacabana, muy buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Cómo me le va a don Juan Carlos y al señor Sandro? Que tengan una feliz tarde ahí. Gracias, lo mismo para usted y todos Le voy nuestros a pedir un televidentes. favor y si está yendo la fuerte, pues la gerente de Teleantioquia, que a ver si nos da una hora, hombre, que es que es bueno el programa, pero muy cortico para dar tanta respuesta. No, o sea, acá si nos dicen que de 2 a 7, hacemos de 2 a 7 consultorio jurídico. No, tampoco, pero si una si una hora. horita Pues, hace falta, es una que, hora. bueno, de esta manera, hermano, dígale allá, pues, que nos dé pues una horita, aunque sea, que es muy bueno el programa y se orienta, y lo que usted ha dicho, don Juan Carlos. Muchas gracias por... Y al Sandro y ahí a toda la gente. Y Sandro, que, bueno, resulta que yo trabajé en una empresa para el lado norte, ¿cierto? Y yo coticé y trabajé ahí un año y pues yo me salí porque me fui para, y ahorita estoy necesitando las semanas reportadas de Colpensiones y no me aparece en ese tiempo de que yo trabajé allá, que casi más de un año y 2 meses más o menos. Y resulta que yo hablé con la gerente, pues que está actualmente la empresa, todavía está. Sí. Y no me quieren reconocer ni las semanas, yo estaba hablando con ella y todo eso, yo en Colpensión no aparezco reportado y ella me dijo, ni siquiera ni aparece ni el contrato de trabajo usted acá. Tengo testigos, tengo inclusive el carnet cuando trabajé allá. Entonces, ¿qué voy a hacer para recuperar esa semana? Vea, esa pregunta, don Juan José, es tan importante, doctor Sandro. Usted no se imagina cuánta gente nos ha preguntado en el transcurso de los últimos días esa situación. Porque vea, ya dice que se desapareció el contrato de trabajo, aunque eso pues es un documento, pero si hay, la realidad está por encima de las formas. No le hicieron aporte, entonces ¿qué pasa? El empleador existe, el empleador le dice, no, es que yo no le voy a reconocer a usted esas semanas y haga lo que quiera, por decirlo coloquialmente. ¿Qué hacer ahí? No, eso no puede ser tan olímpico, por decirlo así, que un empleador va a decir, no, yo no le voy a reconocer a usted las semanas de cotización. No. Las primeras obligaciones que tiene todo empleador para con el sistema integral de seguridad social es realizar los pagos en salud, riesgos laborales, indudablemente en pensiones. Si ese empleador no paga esos tiempos en pensiones, pues es claro, va a tener una demanda donde tendrá que pagar esas semanas de cotización con un cálculo actuarial, bien sea con un título pensional o con un bono pensional. Entonces ese empleador, lo mejor es que vaya y realice esos pagos, porque si no, esa deuda le va a ir acrecentando, porque todos los días que la vayan a liquidar la van a ir aumentando. Doctor Sandro, ¿por qué no vamos informando un poco sobre las sedes, las oficinas que ustedes tienen en la ciudad de Medellín? Comencemos por una de ellas, la oficina que está ubicada en el centro. Está ubicada en la calle 49, número 5021, oficina 2507, edificio del Café. El edificio del Café en todo el centro de Medellín. El teléfono es 512-6355, doctor Sandro. Indudablemente, son las sedes principales que nosotros tenemos. Pero andando con ese tema, por ejemplo, las semanas de cotización que no le cotizan al trabajador, la misma ley 100 es muy clara, dice que esas semanas se tienen en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión. Y hay muchos trabajadores con esa problemática, es muy usual. Y esa semana le falta a la gente en un momento dado para acceder al beneficio pensional. Vamos a repetir los datos de su oficina en el centro, doctor Sandro Sánchez. Está ubicada en la calle 49, número 5021, oficina 2507, edificio del Café, teléfono 512-6355. Más televidentes, ¿con quién tenemos el gusto hasta ahora? Bueno, se cayó la llamada. Continuemos entonces, doctor Sandro, analizando el tema de fondos privados. Bueno, hay que decirle a la gente que ha variado sustancialmente el régimen de ahorro individual. ¿Por qué? Porque ya el afiliado del régimen de ahorro individual no es un afiliado común y silvestre, por denominarlo así, sino que es un afiliado inversor. Y cuando hablamos de que es un afiliado que invierte, es a raíz de unos cambios que se surgieron a partir del 2010, donde con una ley, la ley 1329, determinó que esos afiliados tenían que decidir dónde les iban a invertir los dineros que se les consignaban en su cuenta de ahorro individual. Entonces les decía, bueno, usted escoge un fondo, o lo que denominan multifondos, el fondo conservador, el fondo moderado o el fondo de mayor riesgo. Entonces yo digo, no, yo quiero que me inviertan en el fondo de mayor riesgo, o sea que hay más volatilidad, más, por decirlo así, más peligro en la inversión, que en un momento dado no va a tener los resultados o puede tener resultados muy buenos o muy buenos, muy pero malos. no le van a responder porque dicen, usted está en alto riesgo. Exactamente, o el moderado o el conservador, entonces la gente define pues a cuál de ellos quiere pertenecer, y si se guardaron silencio, pues se determinaba que iban al fondo moderado. Una vez la persona pues acumula un capital, que pueden realizar cotizaciones voluntarias, que es una diferencia muy importante con el régimen público. Una persona
por decirlo así, se ganó hoy el baloto. Sí. Hombre, ¿yo qué hago con esa plática? Yo estoy en régimen privado, yo puedo llegar y realizar una cotización voluntaria, voy a ahorrar 200 o 300 millones de pesos a ver si me pensiono Escojo anticipadamente. una modalidad, conservadora o volátil. Escoge la modalidad o dónde quieren que le inviertan esos dineros, ya están fijos. Puede realizar esa cotización voluntaria para acercarse más rápidamente a acceder a una pensión de vejez. Es que la gente, precisamente un televidente recientemente nos llamó y como que los fondos privados están enviando unos mensajes a mucha gente y le está preguntando, mire, tenemos unas modalidades de cotización y la gente no entiende qué es, porque la gente entiende simplemente que, por la generalidad, que solamente hay una forma de cotización, entonces usted hace el aporte como empleado, como independiente, pero muy poco se conoce sobre esas modalidades de aporte conservador, del que es un poquito más riesgoso. Entonces, ¿qué debe ser cuando a la gente le envían esa información? ¿Cómo analizan? Hay que tener esa previa asesoría para uno definir por dónde se enruta, porque también uno necesita realizar una planeación pensional, que mucha gente no la hace. Entonces, bueno, listo, yo voy a definir qué es lo que quiero, cuándo me quiero pensionar, porque esa es una de las realidades que se presentan en el régimen de ahorro individual, que uno se puede pensionar anticipadamente, listo, yo quiero pensionarme anticipadamente, quiero pensionarme a los 50 años. Pero ¿cuánta plata necesito? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, entonces, o a los 55, o quiero pensionarme a los 57, etcétera, de edad, pero entonces vamos a hacer esa planeación. ¿Qué esfuerzo tendría que hacer? Exactamente, para determinar dónde define el multifondo al que quiere pertenecer. En relación con ese régimen de ahorro individual, reconoce pues pensiones y entre ellas está la pensión de vejez. Y hay varias modalidades en la pensión de vejez, que es la pensión anticipada, que la persona puede pensionar a cualquier edad, pero necesita un elemento fundamental y es que tenga un capital suficiente en esa cuenta de ahorro individual para poder sufragar ella directamente su pensión. Que no es tan sencillo. Exactamente. Porque usted lo dice de una forma, digamos, que el que está viendo dice, no, yo me voy a pensionar ya a los 50. Pero cuando uno va a mirar el escenario, la pensión de salario mínimo empieza desde 230 millones ahorrados. Hay muchas variables que se tienen que tener en cuenta para efectos de acceder a una pensión anticipada de vejez. Y entre ellas está, por ejemplo, la expectativa de vida de esa persona, ese afiliado, su estado civil, si tiene descendencia o no tiene descendencia. También cómo se mueve el mercado financiero, porque el mercado financiero influye sobre la rentabilidad y sobre los dineros que tenemos en la cuenta de Vamos a ir con un televidente. Eso claro. que usted dice es muy importante, porque me recuerdo un televidente que nos llamaba mucho de Cartagena, y entonces él decía, vea Juan Carlos, a mí me dijeron que ya me podía pensionar anticipadamente, pero yo me demoré 6 meses en tomar la decisión y ya después me dijeron que no, cambió el mercado. En ese momento tenía un escenario donde se podía pensionar. Pero ya después cambió el mercado, ya le dijeron, como dicen por ahí, llórelo, ya no. O tuvo un hijo, o se casó. algo hizo, consiguió una novia, una quinceañera. Porque eso también, eso es bueno explicarlo más adelante. Pero vamos con Nieve de Bogotá. Nieve García es una televidente que es muy inquieta con estos temas de pensiones y con los temas económicos. Nieve, muy buenas noches. Muy buenas noches, felicitaciones por el programa, excelente. Gracias. Siempre. Gracias, y usted por su juicio siempre viendo el programa. No, aprendo mucho. Doctor, una pregunta. Cuando uno solicita la devolución de aportes en el fondo de pensiones, pero tiene un trabajo como profesional independiente, le toca pasar la planilla de los pagos de esos aportes. Entonces, en ese caso, no se pagaría el aporte correspondiente a la pensión, ¿cierto? Gracias por esa pregunta. Pasa usualmente que la gente sigue pagando pensión sabiendo que retiró o cumplió requisitos. ¿Sí? Cuando una persona llega a la edad de 62 años hombre, 57 años mujer, y reclama de la devolución de saldos porque no tiene el capital suficiente para pensionarse, o no tiene 1.150 semanas para acceder a una pensión de garantía mínima, o no se puede pensionar en Colpensiones y le da una indemnización sustitutiva, es un exonerado del pago de cotizaciones en pensiones, así esa persona reingrese al mundo laboral. Claro, porque entonces le dicen pague salud y riesgos laborales, pero no pague más exactamente, pero pensiones no tiene la obligación de pagar. Vamos a ir a una corta pausa y durante la pausa estaremos hablando también sobre, para que tomen atenta nota, de otra de las oficinas del doctor Sandro Sánchez y el doctor Sergio Sánchez Salazar, abogados en distintas áreas del derecho. Ya regresamos. Bueno, vamos a hablar entonces de la oficina ubicada en El Poblado. Está en la calle Primera Sur, 43A 25, edificio Colmena, primer piso. El teléfono es 266-05
2020. Sandro Sánchez Salazar, Sergio Sánchez Salazar, abogados en distintas áreas del derecho. Son tres aspectos importantes sobre los fondos privados de pensiones y también sobre el fondo público Colpensiones. Vamos a tomar atenta nota de algunos aspectos para recordar que son interesantes. Cuando esté afiliado a un fondo privado de pensiones, es importante tener en cuenta que la pensión se construye con los aportes que usted haga al sistema de manera individual. Doctor Sandro lo acaba de explicar. Mientras que en Colpensiones, además de los aportes que usted hace al sistema, cuando se pensiona está protegido por unos subsidios. Por eso la gran diferencia en el monto de una pensión del régimen público Colpensiones con relación al fondo privado. Siempre hay unas ciertas diferencias allí. Si usted es una persona que hace aportes sobre un salario mínimo y no tiene otros ingresos como rentas, pues da prácticamente lo mismo que esté en Colpensiones o en fondos privados, porque en el segundo caso opera una pensión de garantía mínima. Lo más indicado es asesorarse bien antes de afiliarse a un fondo y no dejarle esa tarea a su empleador, porque luego lo puede lamentar. Doctor Sandro, hablemos un poquito de que, bueno, usted dice, uno construye su pensión, si quiere se pensiona anticipadamente, hay que tener buen dinero, eso hay que decirlo. Pero, por ejemplo, lo que decíamos, si usted está en una expectativa de salario mínimo, estar en fondo privado y no tiene otros ingresos o en Colpensiones, ¿qué? Pues, ¿cómo analiza usted en eso? ese evento y en esa hipótesis que usted presenta, lo ideal es estar en el régimen privado de pensiones. ¿Por qué? Porque una persona con el salario mínimo, siempre y cuando no tenga bienes o rentas que le generen un ingreso superior al salario mínimo, es mejor estar en el régimen privado. ¿Por qué? Porque se pensiona mujer 57 años de edad, hombre 62 años de edad, y acreditando 1.150 semanas. 3 añitos menos. Exactamente. El Estado le va a ayudar a financiar la pensión con una modalidad que se llama la garantía de la pensión mínima por pensión de vejez. Es decir, el Estado le va a subsidiar la parte del capital de los dineros que le hacen falta para poder solventar una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. Usted sabe, doctor Sandro, que en Cali nos ve muchísimo, en el Valle del Cauca. Don Hernán en Cali, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor, yo soy una persona que veo siempre el programa y gracias a Dios puedo comunicarme hoy. Ah, qué bueno. Cuéntenos su pregunta, su aporte. Ahora también está el correo electrónico. Cuando tengan inquietud nos escriben, que yo respondo los correos y los pongo en contacto con los invitados. Don Hernán, disminuyámosle un poquito el volumen al televisor para que nos podamos comunicar mejor, por favor. Sí, doctor, gracias. Bueno, vamos mientras le disminuye. Sí, doctor, gracias. Felicitaciones por el programa. Tengo una inquietud, doctores. Pasa lo siguiente, yo tengo 61 años, Sí. Cumplo los 62 el 1 de noviembre, y yo hice un arreglo con la empresa. Yo quedé como prestador de servicios, pero me dicen que tengo obligatoriamente que seguir cotizando a la pensión. Yo tengo 1.205 semanas. Dígame, la inquietud mía es esa, ¿debo seguir pagando la pensión Claro. o solamente salud? ¿Se está en fondo privado, don Hernán? Yo estoy en Colfondo, sí, doctor, en Colfondo. Doctor Sandro. Fondo privado. Ya le vamos a Hernán, si colaborar. usted no tiene un ingreso superior al salario mínimo, ya con esas 1.205 semanas accedería a la garantía de la pensión mínima. Pero usted, por ser un contratista, prestador de servicios, está en la obligación por ley de seguir realizando aportes en materia pensional. Yo invitaría pues a don Hernán. Es que a don Hernán, bueno, él no tiene, pero es que también el empleado le dice, vaya, yo le hago un contrato así sea por prestación de servicio, lo que sea, pero por lo menos tengo que tener la garantía de que usted está cotizando su pensión porque pasa alguna circunstancia y el empleador lleva las de perder. Y hoy en día ¿O es no? obligación de que esos contratantes verificar que los contratistas efectivamente están pagando los aportes a la seguridad social. O viene la UGPP y le da su sorpresita, que la UGPP no le niega un requerimiento absolutamente a nadie, doctor Sandro, que es un tema que vamos a tener que abordar más adelante. Vamos precisamente, doctor Sandro, a hablar de la oficina que está ubicada en el Centro Comercial Los Sauces, para que tomen atenta nota. Centro Comercial Los Sauces, carrera 65, número 49B,
21, local 104, Centro Comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. Está ahí cerquita, ahí a la oficina principal de Colpensiones. Efectivamente. Juan Carlos, también la gente desconoce, por ejemplo, en el régimen de ahorro individual, las modalidades pensionales. Cuando la persona accede a la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, ineluctablemente, indefectiblemente, tiene que elegir una de las modalidades que establece la ley, que son 3, que es el retiro programado, renta vitalicia o retiro programado con renta vitalicia diferida, u otras 4 que salió la Superintendencia Financiera en el año 2012 con una circular. Y la gente lo sorprenden cuando llegan a reclamar su pensión y le dicen, bueno, ¿cuál es la modalidad pensional que usted quiere? Y la gente dice, no, yo no sé, dígamelo usted. Entonces el asesor de la administración de pensiones para la empresa, escoge cualquiera o le hace llenar un documento y lo mete sin saber a una renta vitalicia, sin saber las y el tipo no tiene el perfil, por decir algo. Efectivamente, o les hacen firmar unos documentos, dicen, bueno, está en retiro programado, y le hacen firmar un documento donde le dan la potestad de trasladarlo en cualquier momento a la renta vitalicia. Y la gente se viene a dar cuenta cuando ya le disminuye el valor de la pensión. Entonces hay que tener muy presente ¿en qué está uno? Y qué modalidad voy a elegir, porque dependiendo de la modalidad va a estar atado el valor o la cuantía de la Pero eso es al momento cuando ya cumple los requisitos de pensión. Sí, cuando se pensiona, reitero, por invalidez, vejez o por sobrevivientes. Tiene que escoger una modalidad de ahí ellas. surge entonces el rumor que dicen que en los fondos privados la pensión no es vitalicia de pronto porque hay unos errores en la forma de la modalidad que se escoge. No, pero la pensión de vejez es vitalicia ¿Es así? en el régimen de ahorro individual, Eso es bueno indudablemente. También es vitalicia la pensión de sobrevivientes para aquellas, por ejemplo, compañeros o cónyuges que son mayores de 30 años, las tienen que dar de manera vitalicia, o los menores de 30 años que tengan un hijo con ese afiliado o con el pensionado fallecido. La invalidez se supedita pues a la merma de la capacidad laboral. Claro. Otro aspecto que no conoce la gente en el régimen de ahorro individual son los excedentes de libre disponibilidad. Hombre, si usted tiene un capital tan amplio, porque hay gente que tiene capital muy amplio debido a los bonos pensionales, puede acceder a que le devuelvan una plata y la gente no conoce esa situación. Que además de la pensión le queda un recurso. Exactamente, se denomina excedentes de libre ¿No disponibilidad. le paran y no lo reclaman? No, la gente no conoce. Y nadie le va a decir que las vaya. Administradoras, Se quedan calladitos. dentro de la experiencia que manejo, no le dicen, sino que le dan un mayor valor de la pensión. Entonces, en estos días estábamos haciendo un ejercicio con una persona, tenía muy buen capital, y yo le dije, venga, es que usted eventualmente tiene derecho a excedentes de libre disponibilidad. Podía jugar con las dos, claro. Una platica y a la decía, si usted quiere, entonces accede a una pensión de 4 millones de pesos o accede a una pensión de 1,5 millones. Pero si accede a 1,5 millones, le devuelven 350 millones de pesos ¿para qué ya. trabaja esa platica? No, si la quiere. La persona me dijo, no, yo prefiero mejor una pensión de 1,5 millones y que me den 350 millones. Pero se asesoró. Efectivamente. Eso le faltó. Vamos a atender rápidamente a Marcela en Envigado. Marcela, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Para hacer una preguntita al doctor Sandro. Sí. Mira, en el evento de que a uno se le acabe el dinero que tenía en ese fondo, digamos, a uno lo jubilan con 2 millones de pesos, y le habían hecho una proyección de que ese dinero le alcanzaba hasta X cantidad de tiempo, y uno pues sobrepasó eso y se acaba ese fondo que uno tenía, que lo siguen pagando. Ahí es precisamente, doña Marcela. Marcela, ahí depende de la modalidad de la pensión que usted haya elegido. Si eligió el retiro programado, cada año le recalculan la pensión dependiendo del capital que tenga en su cuenta de ahorro individual. Si observan que ese capital apenas le va a dar para un salario mínimo, la trasladan de manera inmediata a una renta vitalicia, es decir, una aseguradora toma esos dineros y le va a seguir pagando la pensión de por vida. O si escoge la renta vitalicia, el riesgo de vivir más años o la extralongevidad la asume la compañía de seguros. Pues quedamos aquí picados con el tema. Doctor Sandro Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, con mucho gusto. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.